Bienvenidos a la segunda parte del tutorial de máxima. Comenzaremos por conocer algunas de las funciones matemáticas más comunes. La raíz cuadrada se denota con el comando sqrt. Si la raíz no es un valor entero, nos muestra entonces el resultado en forma simbólica. Por ejemplo, aquí nos aparecerá solo raíz de 6. Ya si queremos ver el resultado numérico, nos tocaría usar uno de los comandos anteriores o simplemente añadirle el punto 0. Listo. El comando log sirve para obtener el logaritmo natural o en base Euler de la expresión. Por ejemplo, el logaritmo de 10 nos daría el valor numérico. Pero para hallar el logaritmo en otra base habría que hacer una división, debido a que máxima no incluye esas funciones. Por ejemplo, si queremos hallar el logaritmo en base 3 de 50, se debe colocar el logaritmo de 50 dividido el logaritmo de 3 y adicionarle el comando number para que nos dé el valor numérico. Las funciones trigonométricas deben tener sus argumentos en radianes. Por ejemplo, el seno de pi cuartos se denota como sin porcentaje pi cuartos. Nos dará el resultado. Para las inversas se les antepone la letra A, por ejemplo, la cotangente de 1, y nos dará el resultado en radianes. Para redondear un número se usa round. Por ejemplo, redondear el siguiente número nos dará el entero. Con random nos elige un número al azar entre 0 y el número que se coloque dentro del paréntesis. En este caso 100 nos da un número entre 0 y 100, nos dio 12. Si repetimos esta misma operación, él automáticamente nos elegirá otro número aleatoriamente. Podemos ver que el número que nos eligió es distinto al anterior. Para conocer el valor máximo o mínimo de un grupo de números están los comandos max y min. Por ejemplo, si quiero saber el número mayor entre 3 cuartos, 5 sextos y 7 octavos, nos dice que 7 octavos es el número mayor. Y si queremos el mínimo entre otra serie de números como por ejemplo pi, Euler y la raíz cuadrada de 2, nos dice que el menor es la raíz cuadrada de 2. Y factors nos muestra los factores primos que dividen el número que se ingrese. Por ejemplo, y factors de 50, el resultado se interpreta diciendo que el 50 se puede dividir una vez entre 2 y 2 veces entre 5. Definición de variables. Le vamos a dar unos valores a las siguientes tres variables. A un valor de 3, a B un valor de 9 y a C un valor de 2. Los valores se asignan con 2 puntos. Y aparte de esto vamos a operar con las mismas. A más 3 veces B más C elevado a la A más B. Y él nos opera normalmente. También se pueden definir estas variables en una sola línea separados por un punto y coma. Si solo queremos ver el último resultado, separamos las expresiones por el signo pesos de la siguiente manera. A que vale 3, para que no nos las muestre. B que vale 9, tampoco nos las muestre. C que vale 2, que no la muestre, pero que sí nos enseñe la última operación, que es A más 3 por B más C a la A más B. Él solo nos dará el resultado final. Para conocer las variables que tengo definidas en el programa, se usa el comando value. Ahí nos dice que tenemos A, B y C. Si deseo eliminar alguna, pongo kill y digamos que vamos a eliminar A y B. Nos las elimina. Si queremos eliminar todas en total, ponemos kill all o kill values.
Las variables son definidas por el usuario, por ende pueden tener cualquier nombre. Se debe tener en cuenta que no pueden empezar por un número y además de eso, máxima diferencia las mayúsculas de las minúsculas. Veamos, si yo tengo una variable que se llame ejemplo 1, tengo un valor de 45 y voy a llamar a otra que se llama ejemplo 1 también, pero con una mayúscula, él va a tomar en cuenta que son distintas. Si ponemos values, nos mostrará ambas por aparte. Para dejar indicada una expresión se usa la comilla simple. Por ejemplo, si queremos dejar expresada una integral y no evaluarla, haríamos lo siguiente: ponemos la comilla y con el comando integrate ponemos la integral de 3x al cuadrado con respecto a x entre 0 y 5, que serían los límites, y él nos la va a mostrar sin evaluarla. Cálculos algebraicos. Veremos a continuación algunos comandos para operar con expresiones algebraicas. Para denotar productos es necesario el uso del asterisco, de lo contrario máxima interpretará como una variable. Si tenemos el siguiente polinomio, x más 4 al cuadrado por y menos 3, la respuesta quedará indicada. Para eso podemos utilizar el comando expand para aplicar el producto. Expand de lo anterior. Para factorizar esta expresión y volver al resultado que teníamos inicialmente, usamos el comando factor. Y ahí tenemos la respuesta inicial. Estos dos comandos anteriores se pueden usar seguidos de una coma, luego de la expresión. Y factor también se puede para volver al resultado inicial. Para sustituir los valores de x y y en el polinomio anterior tenemos distintos caminos. Uno de ellos es asignándole valores a las variables como se había visto anteriormente. Por ejemplo, un valor de 3 a la variable x y un valor de 5 a la variable y. Y posteriormente se vuelve a ejecutar la operación. Otra es con el comando ef y luego se pone la expresión. Separado de una coma se pone el valor que le vamos a dar a la primera variable, 3, y a la segunda le vamos a dar un valor de 5. También podemos evaluarlo sin necesidad del comando y siguiendo la misma sintaxis. Por ejemplo, si copiamos la expresión y vamos a darle otros valores distintos, por ejemplo a x de 4 y a y un valor de 6, y ahí ya daría el resultado con las nuevas asignaciones de las variables. Expresiones algebraicas. Es muy común en operaciones algebraicas reducir las expresiones hasta quedar lo más simplificadas posible. Para esto máxima tiene una serie de comandos. En la variable ejemplo asignaremos una expresión compleja, por ejemplo esta. Usaremos el comando rat ejemplo para obtener la forma canónica de la expresión. Para tener una forma un poco más simplificada, usaremos el comando ratsim de ejemplo, debido a que simplifica las expresiones y las subexpresiones. Y por último podemos usar el comando full ratsim de ejemplo. Y este simplifica al máximo la expresión. Cuando se trabaja con funciones trigonométricas, los comandos para expandir o simplificar funcionan con conceptos distintos. Si le asignamos a Q la siguiente expresión, el seno de x al cuadrado más el coseno de x al cuadrado, y usamos si usamos el comando tricksim, este usa de las identidades trigonométricas como la que acabamos de efectuar, por ende nos daría tricksim de lo anterior sería 1.
Mientras que si usamos el comando trig reduce de la expresión q, este funcionará con una combinación de productos y potencias de senos y cosenos. Si se tiene, por ejemplo, el coseno de 2b, para ver la expansión de este usamos el comando trig expand. Al igual que si tuviéramos el seno de a más b y usamos el comando trig expand. Con esto finaliza esta segunda parte del tutorial de máxima.